Entonces, igual está un poco conectado, en verdad. El porqué de ingeniería creo que va muy conectado también con el tema de lo que se estudia, ¿cierto? Bueno, de partida siempre he sido muy matemático, entonces eso me gustaba, me llamaba la atención. Pero ¿por qué ingeniería civil en concreto y no otra cosa? Porque en verdad es una malla súper amplia. Te deja hacer prácticamente lo que queráis. O sea, para mí, si queréis trabajar como hacer alguna empresa, emprender, lo que sea, te da una base muy sólida, muy útil, que voy a apalancar. Entonces, tenéis desde cosas muy técnicas, muy específicas, no sé, imaginemos un ingeniero calculista o un ingeniero eléctrico que sea muy especialista en su tema, hasta, no sé, voy a sacar industrial y sacar, no sé, transporte o algo de otro estilo, y podéis trabajar perfectamente en una empresa en áreas como comerciales, etcétera. Creo que da una base muy potente que voy a apalancar en muchas cosas. Y eso a mí me llama mucha atención porque en verdad, siendo ingeniero civil, siento que puedo, claro, o trabajar en algo bien técnico de lo que haya estudiado, o también ir apalancando a distintas partes, no sé, servicio público. Creo que te da herramientas bien sólidas para moverte después como a lo que queráis. Eh, bueno, en concreto, ¿cómo funciona? Bueno, yo estoy así en la Católica, entonces es solamente esa malla, pero tenía una parte básica, que es el plan común, que son los primeros 3 años, que ahí tú tenés básicamente un set de ramos que son fijos para toda la carrera, para todas las personas, y ahí, bueno, terminado esto, ya partí eligiendo tú qué especialidad querés seguir y por dónde irte profundizando. Entonces, la verdad es que es un poco progresivo, partís primero, no sé, con un ramo específico, y después ya vais eligiendo el major o minor, que en el caso de la católica, que después se traduce en el título y la especialidad, ¿ya? Que al final, ok, estoy en tercer año y ya tengo claro que me interesa más, por ejemplo, el área de la mecánica, que fue mi caso, y hago un major en mecánica, y bueno, me interesa también la parte industrial y el minor en industrial. Y después tenéis la continuidad de seguir, pucha ya, yo soy ingeniero industrial mecánica. Tenía esta duplicidad, ¿cierto? Que es civil e industrial, que al final el civil, pensémoslo como que yo elijo un área técnica y me profundizo en esa. Entonces, un civil eléctrico, claro, hizo toda la malla básica igual que el industrial, pero después, en lugar de estudiar ramos más económicos, que es más de administración, no sé, contabilidad, finanzas, se focaliza netamente en la parte eh, técnica. ¿Ya? Entonces, tenía estas dos opciones. Bueno, lo que me gustó mucho también bueno, la católica, puedo decir ahí, no sé, pero otras opciones, pero que tenía esto del major y minor, que te deja, claro, yo voy profundizando en un tema y tenéis como un cierto certificado de que sabías al respecto. Un ejemplo concreto. Digamos que yo bueno, a mí me interesa mucho la parte mecánica, pero me gustaría hacer la especialidad en eléctrica. Entonces tú, por ejemplo, puedes sacar un minor en mecánica, que al final va a decir como sabe algo del tema, y después yo saco el título de ingeniero civil, civil eléctrico, que sea la otra opción. Y bueno, igual a esto te dando muchas opciones bueno, ahí en la católica de flexibilidad de cómo continuar, porque, bueno, están sacando hartas opciones de, no sé, así tu major minor, que eso en verdad es lo que piden las universidades extranjeras en general, siempre las cargas duran 3 años, a lo más 4, y después podías hacerte un magíster afuera, un máster afuera, y que eso lo valían totalmente. Claro, acá en Chile está la diferencia de que tenéis los 5 años y medio, ¿cierto? Que es para sacar el título como tal. Pero yo tengo un par de amigos que han terminado solamente esta parte básica, el major minor, y después se han ido fuera a estudiar otros temas. Y bueno, eso creo principalmente. Tengo amigos que están desde uno que es como bioingeniería, que ya es como diseñan prótesis, tejidos, muy choro, hasta también yo que estoy, no sé, bueno, no les conté, trabajo en una consultora estratégica, al final es mucho más de gestión. Y también gente que está trabajando en área comercial, marketing, como que tiene toda esta base industrial, te deja esta opción también de ser como netamente como la parte administrativa de una empresa. Después, no, creo que eso sería lo principal como de la carrera en sí. Bueno, y después podríamos pasar también a
qué se espera de uno aprender en la universidad, pero no sé si eso es interesante, ¿no? O quieren hacer un par de preguntas. Yo creo que si te voy, o sea, porque esa introducción estuvo buena, pero más o menos, ¿qué, o sea, un poquito más específico, qué estudiáis como los primeros 3 años con el minor y en el major? Si es que yo creo que eso puede ser útil para él. Dale, bueno, entonces, los primeros 3 años es una base matemática muy fuerte. Ya partís con los cálculos, ¿cierto? Tenéis cálculo 1, 2 y 3, que son los primeros 3 semestres. Álgebra lineal. ¿Aló? ¿Quién está hablando ahí? ¿No? Ya. Pedrito. Perfecto. No, entonces, de nuevo, los primeros años es mucha matemática, ya bien, bien intenso en ese sentido, bueno, bastante difícil. Ahí, bueno, le recomiendo mucho, si le interesa ingeniería, que tomen los lectivos más peludos que puedan de matemática en el colegio, porque si bien, claro, uno dice el NEM y la weá, te sirve mucho y es una base muy buena. De hecho, muchas de las materias que yo vi, no sé, al principio en cálculo 1 o en álgebra lineal, ya tenía ciertas nociones por el colegio y me aportó muchísimo. Entonces, bueno, tenía esta base, ¿cierto? Matemática, tenía algunos ramos que son, no sé, de malla biológico, tienes que tomar algunos, tenía otros ramos que son como básicos de ingeniería, no sé, propiedades de ciencias materiales o un par más. Y después, poco a poco, te vayas entrando más en lo que tú querís estudiar de frentón, ¿cierto? Entonces, después de esta base dura, que tienen todo, ya vais eligiendo, no sé, por ejemplo, yo voy por mecánica y vais por ramos introductorios de la malla de mecánica, vais avanzando en esta malla y después, bueno, elegí tu minor, ¿cierto? También avanzando preliminarmente, y ya para cerrar después el último tiempo son ramos más específicos, ¿cierto? De tu carrera, y también, bueno, cada vez se va volviendo, entre comillas, menos matemático y más técnico, ¿no? Al final, yo siento que la parte fuerte de matemática al principio es básicamente para ayudarte a aprender a pensar mejor, por decirlo así. Como he escuchado varias veces el comentario de que estudiar matemática es una forma muy, muy barata de enseñarte a pensar bien, porque tenés que estructurar problemas, ver cómo enfrentarlos. Es muy común que en el programa de ingeniería, ponte tú, sean de desarrollo de 3 preguntas, que tenéis que ver esta pregunta y decir, bueno, ¿cómo la enfrento? ¿Cómo lo hago? No es que tenéis muchas preguntas por el tiempo, sino más capacidad de tomar un problema grande, dividirlo en problemas más chicos y avanzar. Que al final se apalanca mucho después del día a día. Perfecto. Y más o menos, o sea, esto también es muy, probablemente, estoy haciendo las preguntas para como participarlas también. No, dale nomás. ¿Cómo es porque igual es muy, muy abierta la carrera? O sea, según yo, podía irte desde robótica hasta finanzas, hasta. Entonces, ¿cómo es el campo laboral más o menos de la área que hay? Bueno, la gracia es que es súper amplio, ¿cierto?, la carrera, y también siento que el campo laboral es igual de amplio, porque de repente pasa que tú, claro, puedes estudiar una carrera que tengáis como opciones amplias, entre comillas, y después no tenéis cómo aplicarlo. Siento que acá la principal limitante de campo laboral, más que por las habilidades que aprendáis, está un poco en que la industria esté o no en el lugar que queréis vivir, ¿cierto? Por ejemplo, un compadre que le encanta la robótica, que estudió muchísimo, ¿cierto?, va a tener todas las competencias para ejercer como ingeniero robótico, pero claro, en Chile no hay mucha robótica, tendría que irse a Estados Unidos o a otro lado a estudiarlo, ¿cierto? Entonces, bueno, en verdad es súper amplio. Hoy, si estudias una parte muy técnica, por ejemplo, imaginemos un ingeniero hidráulico, y civil hidráulico, puede estar en parte de diseño mismo, ¿cachai? O puede ser también industrial hidráulico y trabajar en una empresa y trabajar en distintos niveles. Entonces, siento que, sobre todo si te sacáis la parte industrial, es súper amplio el campo laboral que podéis ejercer, porque ya por el nombre de ingeniero civil e industrial, ya sacándole el Sintraya eléctrica, etcétera, ya por eso mismo podéis postular a casi cualquier empresa a trabajar en la parte industrial misma, que al final es la misma base que tenéis. Como en cuanto a ciencia, harta física, harta biología, no tanto, ¿sí? Química. Sí, bueno, ahí va a depender un poco de la especialidad que tomé, pero la malla básica tiene, bueno, física siempre va a ser bien fuerte, ¿cierto? Química, biología también hay un par de ramos, pero después si, no sé, te especializáis, por ejemplo, en mecánica, se focaliza mucho en física, ¿cierto? Un montón. Si te dais por la bioingeniería, te entra harta biología también. Y bueno, también química, ¿cierto? Pero yo diría que generalmente lo principal es física y bueno, incluso hay
hay ciertas áreas, como no sé, si te vais por computación o logística, en que ya la física deja un poco de lado, como en los años iniciales, pero después se deja. Entonces creo que ahí va a depender un poco de qué quería elegir tú estudiar. Entonces, también tiene ese punto, ¿no? Que es súper amplio y quizá en un principio es un poco fácil perderse, como no saber dónde ir. Como, claro, ¿qué elijo? Puedo ser desde biólogo, o sea, como ingeniero en biología un poco, hasta estructura. Entonces, creo que ahí es súper importante ir viendo, en verdad, tomando las decisiones, ir probando qué uno quiere hacer. Perfecto. Y lo otro también, o sea, es como típico que uno en Derecho estudia 25.000 horas antes de las pruebas, comercial es un poco menos exigente, pero cómo es el estudio en general? Ya. El estudio es súper exigente, o sea, en verdad de hora es bastante, creo que ahí depende mucho en cómo enfrentís tú la carrera, ¿ya? Como que en verdad depende de la forma de que cada uno estudia. Por ejemplo, yo tengo amigos que para ellos su forma de estudiar, y como estar seguro de una prueba, era hacer pruebas anteriores y en verdad hacer 1000 ejercicios para tener claro cómo funcionaba y como la forma en que se resolvía el ejercicio, y esa era su forma de estar seguro y decirte listo para la prueba. Entonces estudiaba 5 días seguidos, hacía todas las pruebas que existían y después ya llegaba a la prueba y decía estoy listo. Otras personas eran, no sé, eran más de como entender, y por ejemplo en mi caso, que yo, para mí, más que hacer ejercicio, me importaba como entender bien cómo se aplica y de dónde aplicarlo. Entonces, claro, yo para mí mi estudio era más ir a todas las clases, estudiarme la materia, entenderla perfecto como era, y después hacer ejercicios un par de días antes. Pero creo que como tu forma de estudiar va a depender mucho cuántas horas le dediques, pero siempre pensando en que se estudia bastante. Y también hay un montón de tareas y cosas. Pero, claro, como al final la forma de evaluación, por cada ramo generalmente tenéis ciertas pruebas, algunas tareas que son, no sé, mensuales, semanales, dependiendo, y también trabajo en grupo harto. Al final, el trabajo en grupo es súper importante después para la vida laboral. Entonces, cuando uno parte en la universidad y empieza con estos trabajos grupales que dice, bueno, son una lata, puta, acostúmbrate, porque en el día a día te va a tocar gente que son una lata a trabajar y vas a tener que acostumbrarte a trabajar con ellos igual. Entonces, creo que es un aprendizaje que es bien importante que va a tocar hacer. Entonces, siempre va a tener bastante trabajo en grupo, de hecho. Y también el estudio ya, si bien en matemática es hacer ejercicio, cosas así, o en física también puede ser parecido, ¿tenéis como salida a terreno o ramos que sean más, bueno, sí, más de terreno? Sí, también. Ahí es también como vaya avanzando en la malla, ¿cierto? Al principio, cuando es introductorio y estáis más matemáticos, siempre estáis más metidos en la sala. Pero ahí, dependiendo en qué área estáis también, tenéis más o menos salida a terreno. Por ejemplo, yo en mecánica hay un par de ramos que llaman a ver, no sé, unas fábricas. Hay una fábrica de containers refrigerados en Chile y nos llegaron para allá, y el profesor nos llevó como a 5 fábricas distintas durante el semestre. Creo que hay que depender un poco el ramo y tu especialidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú estás de nuevo en computación, probablemente no es ni una salida de terreno de nada, pero sí también hacen cosas también de repente más aplicados, que es como hacerte aplicarlo en casos reales o traer gente con casos reales a ver tu caso. Me acuerdo, por ejemplo, en gestión de operaciones, que una vez al mes o a los 2 meses nos presentaban un caso real de gestión de operaciones y resolverlo con la materia, o llevar un par de empresas a darnos charlas. Creo que eso, por ese lado también hay esta conexión al terreno, por decirlo así. Y bueno, también hay varios ramos que te hacen hacer ciertos proyectos y que te hacen aplicarlo en la vida real. Entonces ahí, por ejemplo, al principio de desafío de ingeniería, te hacen salir a terreno para buscar una solución a un problema concreto, o al final, evaluación de proyectos que te hacen evaluar un proyecto real de una persona que postula a la universidad para que te evalúen este proyecto, y ahí también tenéis que aplicarlo 100%. Perfecto. Y también lo que se me había olvidado preguntarte antes, como tú dijiste que entraste igual porque erais bueno con las matemáticas o eres más científico en definitiva, entonces, ¿tenés que tener como algún gusto en especial o simplemente que seáis más científico que humanista? Mira, creo que si no te gustan las matemáticas, no te recomendaría estudiar ingeniería, porque la vas a pasar mal, porque sobre todo al principio es bien duro de matemáticas, hablando así.
De hecho, es bien común que cierta gente, que algunos entran en ingeniería y después se cambian a comercial, que al final es un poco más humanista, ¿cierto? Tiene esta mezcla. Pero creo que sí, de todas maneras tenéis que tener, o sea, tenéis que tener un gusto por estudiar matemáticas, si bien igual a medida que vaya avanzando la carrera, ¿cierto? Cada vez se usa un poco menos, ¿cierto? Y es más técnico, pero creo que es importante. Perfecto. Dale, García. En cuanto como a las especializaciones, como hay desde ingeniería en mina hasta medio ambiente, civil industrial, como en qué año tomáis eso y como cuáles son las principales cuestiones que tenéis que tomar en cuenta como para elegir en qué especialidad te vaya a titular al final. Ya, entonces, en la Católica lo van haciendo bastante progresivo. De hecho, tú partís, bueno, te tenés esta malla común, ¿cierto? Que dura hasta el tercer año, y ahí tú salís, bueno, pero sorry, el tercer año salís con la malla común y el major y minor. Entonces, tenés el primer año y medio, que es directo casi de materia que viene, y ahí te hacen tomar durante este primer tiempo algún ramo explorativo de major, que se llama. Que ahí tú decís, ok, más o menos por qué lado me quiero ir, no sé, tomáis un ramo que es como introductorio y que en teoría te va a enseñar un poco a qué implica esa carrera de mecánica, por ejemplo. Entonces tomáis este ramo y en teoría vais diciendo, me tinca algo o no. Y después tú elegís tu major, minor y lo vais avanzando y puedes también en cualquier minuto cambiar de opción. Entonces la gracia es que, por ejemplo, tú hiciste el major, claro, ya tenía avanzado gran parte del título, pero si queréis cambiarlo, podríais hacerlo y te atrasáis un poco y igual tenéis el mayor hecho. Por ejemplo, mi hermano partió por medio de mecánica, estuvo avanzando bastante, después cachó que en verdad no quería salir como ingeniero mecánico, empezó a tomar los ramos de eléctrica y sacó igual este mayor en mecánica. Creo que ahí sí es importante tener claro cuando vaya avanzando si es que tú querís el lado un poco más industrial o en la parte civil. Porque al final la gracia es que si vais a hacer por la parte industrial es súper común y ahí tú puedes ir teniendo el primer fuerte industrial sin atrasarte en la carrera e ir probando quizás las otras especialidades para por parte que elegir. Porque, por ejemplo, si veis la rama básica de los primeros 3 años, si tú, por ejemplo, dijiste que queríais sacar título de industrial mecánico y hiciste medio de industrial y sacaste el minor en mecánica y decidiste que en verdad no queríais eso, queríais eléctrica, inventemos, lo único que perdí son 5 ramos, que es un semestre, que en verdad no es nada. Así que creo que por ahí puede servir un poco. Ahí no sé si alguien tiene preguntas que se silencian y las hacen, ¿no? Espera, yo tengo una más que probablemente también salga. O sea, es típico también que va industrial, es como uno sale y si bien no es lo mismo, salís como un ingeniero o sea, comercial 2.0, por decirlo así. Es como lo que uno oye. ¿Es tan real o qué? O sea, o es más mito. Mira, yo creo que para ciertas cosas es súper real. O sea, mira, ¿qué ventaja si tiene muy clara el ingeniero comercial sobre el civil? Que eso en verdad creo que no compiten mucho. Si tú ves ahí como el área de marketing o más financieras puras, ¿cachai? Bueno, finanzas incluso un poco más discutible, ahí sí o sí es netamente comercial, ¿cierto? Como si tú eres ingeniero civil, dudo que entraría un área de marketing de primera, tendrías que tener como algún cambio en tu carrera después. Pero para áreas normales de gestión es súper común, de hecho, en la empresa en muchos niveles, si hay ingenieros civiles haciendo pegas que podrían también hacer un industrial, de hecho hay un traslape fuerte ahí. Pero claro, si después querés irte al área más teórico, financiero, como ya economista, obviamente ahí están los comerciales y están patadas. Pero sí, es súper real que de hecho hay cargos, si tú buscáis, por ejemplo, en LinkedIn, la mayoría de las pedidas dicen algún ingeniero civil o comercial de tal área, ¿cachai? Y postuláis y puede ser que ahí. Perfecto. Ahora sí, alguien se mutea y hace la pregunta. Yo tengo una pregunta. Claro, nomás. ¿Cuál era a tu juicio, o cuál fue a tu juicio, el desafío más grande del primer año, o los primeros semestres? Ya, yo creo que el semestre más difícil es el primero. ¿Ya? Ahí entráis con una bomba teórica, que entráis con cálculo 1, álgebra lineal,
¿cuál más era? Ya se me olvidó, fue como hace 8 años, estoy viejo. Pero partí con 3 ramos, bueno, química y un ramo que es grupal, que se llama de Ingeniería y LED, que es uno de. Pero ahí, ¿qué es lo difícil del primer semestre, o primer año? Bueno, esta parte teórica, el hecho de tener que manejar tus tiempos, al final entras a la U y pasaste y ya no tenés todos los días de 8:30 a 4 encerrados, ¿cierto? Sino que tenés que decidir tú cuándo estudiar y cuándo no. Entonces, si no eres muy ordenado, sobre todo en las primeras pruebas te va a pesar, porque, no sé, si tú en la universidad puedes cambiarte casi todas las clases, bueno, cierto, hay muchas que son con asistencia, pero a grandes rasgos te puedes cambiar todo y no hacer nada, llegar a la prueba y ver cómo se parla, ¿cachai? Esas son formas de enfrentar la carrera. Yo tenía amigos que nunca fueron a la U y después se mataron estudiando para la prueba y quizás se paran el 4. Puede ser. Pero creo que eso inicial es difícil. El decir, ok, tengo más tiempo, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo vais balanceando también el... Puta, cabo, no sé si tanto de esta charla, pero también entrando a la universidad es más común salir en la semana, ¿cachai? Es más común hacer cosas así y que en verdad es súper atractivo y es súper fácil perderse en eso. Como, claro, tener la locura del novato que te cae a carretear y a pasarlo bien y al final eso creo que pesa fuerte. Y también que al final es un ritmo de estudio distinto, como las pruebas ya no son de cantidad de cosas que tenéis que responder, sino de menos preguntas con más profundidad que tenéis que como entender o profundizar más la materia. Creo que, bueno, no sé si está tan conectado con lo que estamos hablando ahora, pero creo que es súper importante también en la universidad no quedarte solamente con lo que estudiaste. Ya como, ¿a qué voy con esto? Si te sentáis los 5 años de ingeniería solamente a encerrarte, ser la máquina, tener promedios 6, promedio 6.3, no sé, va a estar súper vacío en la mitad. Creo que es súper importante en la universidad involucrarse harto, tanto en el ambiente como de abrirse a conocer gente que en verdad es súper choro. Conocí gente de 1000 partes distintas que te puede aportar muchísimo también. Y también a desarrollarte tú en otros lados, a elegir como ciertos hobbies que quieres profundizar y hacerlo, porque hay que tener más tiempo. Y también, no sé, en mi caso yo me metí mucho a trabajos sociales y me sumó muchísimo, donde aprendí infinito. Entonces creo que es súper importante aprovecharla para hacer como hartas cosas con sentido también. Pero ahí me fui un poco el tema de la charla. Ahí no sé si tienen otra pregunta. No, dale, muchas gracias. Hola, hola. Buena. Mira, me llamo Felipe Eskenazi y te quería preguntar como 2 cosas de lo que había hablado antes, que sobre como lo flexible que es la carrera. Entonces, o sea, todos tenemos más o menos la idea general de que ingeniería es una carrera como con mucho campo laboral. Entonces, por lo menos en tu experiencia en la Católica, ¿cómo es, por ejemplo, cambiarse de área de lo que hablaba antes, que no caché mucho? Por ejemplo, Ya. si yo estaba en mecánica y sabéis que decidirme más a computación o eléctrica, ¿cachai? ¿Cómo reacciona la universidad? ¿Es muy difícil el cambio o es mejor no hacerlo al final, si ya está en la última recta de tu carrera? No, o sea, a nivel de universidad es súper fácil. ¿Qué es lo que te pesa al final? Es que, bueno, todas estas mallas son progresivas, ¿cierto? Entonces tú haces cálculo 1, va a poder ser el 2 y va a ser el 3. Entonces con la malla pasa lo mismo. Si tú estás muy avanzado en la malla de mecánica y querés cambiarte a computación, lo podías hacer, pero tenés que partir computación desde el 1 y que no puedes tomar el 3 antes de hacer el 2. ¿Cachai? Entonces te va a tomar más años y probablemente si decidiste cambiarte en el 4º año, en vez de salir en 5,5, vas a sacarlo en 6 o 7. Entonces, ese es el costo principal que tiene el cambio de malla. Pero, de nuevo, si lo vais haciendo como de forma inteligente y desde el principio irte como tomar ciertas cosas que decís como seguras, por ejemplo, ok, yo quiero industrial y tomar esa base industrial y después ir probando con las otras especialidades que quería elegir, el costo puede ser muy bajo, ¿cachai? Y ponte tú mi hermano, que hizo bastante la malla mecánica y se cambió eléctrica, al final salió un año atrasado habiendo hecho un intercambio. Entonces, fue muy poco, ¿cachai? Pero creo que ese es el principal costo. Como la traba no está en la universidad, está en tú cuánto tiempo más querés quedarte estudiando ahí. Oye, yo Eso. tengo una pregunta, más como de curiosidad. ¿Cuál creís Dale. tú que es como el ramo más difícil de la carrera? El que más te costó, el más exigente, de todos. Los del plan común, obvio. El plan común. Sí.
No sé, o sea, yo me acuerdo que el que más gente se echó fue cálculo 2 en ese minuto, pero no sé si responderte bien la pregunta. Creo que ahí depende mucho de qué es tu fuerte y qué no. Porque el ramo que más me costó a mí puede ser otro que le cueste más a otra persona o viceversa. Ponte tú a mí, yo creo que de los peores que fue química, porque me interesaba muy poco ese ramo en particular. Entonces, claro, fue el que más tuve que estudiar al final, pero quizás matemáticas se me dio un poco más fácil. Creo que así a nivel de carrera hay ciertos ramos que van a ser como mucho más difíciles, por ejemplo, los capstone, que son, por ejemplo, cuando termináis mecánica, como el major, tenéis que cerrar con un ramo que es un proyecto específico y eso sí son más duros. O también hacer la carrera tenéis evaluación de proyectos, que también es como esto que juntan muchos temas, que son, bueno, capstone se le dice así porque es como estos puentes de arco, que son hechos con piedras, que la última piedra es la que afirma todo el puente, y a ese ramo le dicen el capstone, que es como, en teoría, con el que juntáis todos los demás ramos. Pero del primer semestre creo que tenéis esta bombita que es el cálculo ya que siempre tiene una buena tasa de reprobación. Buenísimo, gracias. Yo se me había olvidado preguntarte esto, que es muy, muy básico, pero igual. ¿Cuánto dura exactamente la carrera? Porque, o sea, ¿en qué año onda llegáis, salís y tenéis tu cartoncito? Ya, la mañana normal, como de diseño, ya con una altura de 2 ramos. Entonces, tenéis gente que sale de 5 años, que eso probablemente adelantaron un par de ramos y no siguen ninguno cambiado. Y lo más común, yo diría que salís como en 6, más o menos. Ahí creo que también vais teniendo opciones que tenéis que tomar. Por ejemplo, yo salí en 6, pero lo que hice 5,5 y después me fui a intercambio como egresado. También era la opción. Pero creo que también en la universidad tenéis que, aparte de la carrera misma, ir balanceando, como les comentaba antes, estas cosas extras que uno puede hacer, como un intercambio, que también hay opciones de beca, de todo, como te da muchas facilidades para hacerlo. De hecho, ponte tú, me acuerdo de un amigo mío, se postuló un intercambio a Canadá y le pagaban por ir para allá. Entonces, no solo no tuvo que pagar, sino que tenía para mantenerse allá. Entonces, creo que hay oportunidades para todos para poder irse y hay que aprovecharla. Y también meterse en cosas sociales y estar en otro tema, que al final, para tu currículum o para lo que quieras hacer en el futuro, es lo que más te suma. O sea, el ser como el ñoño que sabe todo, claro, trae al día laboral y no sabéis como organizarte bien, trabajar con gente, con equipo, servís mucho menos también. A menos que quizás queréis ser el ñoño de laboratorio que no se muerde ahí y que le encanta su tema y que va a ser experto. Está perfecto. Pero si no, te conviene también trabajar en todas las otras habilidades que tienes que desarrollar. Buenas, Vicente. Oye, supongo que si tú estudiaste en la Católica fuiste capaz de elegir entre todas las universidades que tenías a tu alcance, y si no es el caso, igual te quería preguntar, no sé si tú tenés compañero o alguien que conozcáis, o en general por conocimiento tuyo nomás, si tú considerarías válido o aconsejarías a alguien de no estudiar en la Católica o en alguna otra universidad si no llega a tener la oportunidad o como, bueno, ese privilegio que no todos tienen, obviamente. ¿Cómo? No caché la pregunta, así que encuentro no sé si tú consideráis una buena opción estudiar también en alguna otra universidad o en cuál, y también si no, es que es como bastante general. Si tú nos podrías decir cuáles son como los pros de tu universidad. O sea, por supuesto que es válido. Si a ti la carrera que te gusta, tenés que estudiarla donde más te guste dentro de las opciones que tenés, ¿no? Y en mi caso la Católica, y pues, en otro caso puede ser la que a ti te convenza más, ¿no? Creo que ahí decir, como decir solamente la Católica funciona, es ser un egocéntrico de mierda de mi parte, ¿cachai? No, claro, claro. Entonces, pero... creo que ahí, bueno, ahí dependiendo, cada universidad tiene su propia estilo, ¿cierto? Porque la Chile es mucho más matemática, y creo que esta carrera técnica es bastante mejor. Ahí, bueno, en verdad no sé bien la malla de la Los Andes, la desarrollo, pero son buenísimas universidades también. Creo que no me cerraría a eso nada. Bueno, como te comenté, en verdad no tengo tanta comparación de la diferencia de malla completa con los Andes, el desarrollo,
Pero a mí que me gustó de la Católica es que, bueno, tenía esta malla súper flexible, que te permitía, ¿cierto?, hartas opciones. También tiene mucha red internacional para poder irte a intercambio, por ejemplo. También tiene toda la parte como estudiantil muy desarrollada, no sé, desde política universitaria, si te interesa, hasta no sé, la pastoral, que todo temas sociales, el centro de alumnos. Creo que a mí me gustaba mucho por ese lado también. Buenísimo. Es que quizás no me expresé bien, pero es como el típico prejuicio de que obviamente la Católica tiene su estándar y por eso es la universidad más top probablemente. Pero bueno, si no sabéis no importa, pero si tú hubierais tenido quizás no la oportunidad de estudiar en la Católica, ¿elegiríais la Desarrollo, la Los Andes, la que sea, por algo que a ti te motivó? Es decir, ¿hay algo que, hablando de ti, tú en tu postura hubieras elegido alguna otra universidad quizás, por el tipo que era, en especial en la carrera? Sí, por supuesto. Ahí tendría que haber visto como qué especialidad quizás quería seguir, igual la tenía mejor desarrollada, o qué área tiene mejor, ¿cierto?, que las demás en su nivel. Al final creo que tenéis que, bueno, dar la BSU también, ver las opciones a las que podéis postular y ahí tener claro qué pro y contra tiene cada uno. Bueno, como comentáis, ahí yo no sé en detalle como la comparación uno a uno, pero seguro hay ciertas carreras están mejor desarrolladas que en otras. Al final, cada universidad se especializa un poco en ciertos temas. Bueno, también la Católica tenía bien metido el tema de innovación, que puede ser interesante. Pero creo que ahí la decisión tiene que pasar por, bueno, ver qué opciones tenéis y decidir, dado lo que tú querías apuntar, a qué querías llegar, cuál te sirve mejor, ¿cierto? Si digamos, la Chile, por ejemplo, puede ser el caso que yo quería ser más estructural quizá y la Chile es más matemática en ese sentido, en algunas cosas, al final tenés que hacer el trade-off ahí, de qué opciones, de qué es lo que te importa a ti de la universidad misma. Pero ahí creo que no te puedo decir yo cómo elegirlo, tenés que elegirlo tú y No, claro. qué especialidad te gusta más y qué la tiene mejor desarrollada al final. Ya, buenísimo, gracias. En cuanto como a la carrera y al estudio, ¿tú encontráis que civil es una carrera que te va a gustar cuando estáis estudiando y después, o solo cuando estáis ejerciendo, como se dice en derecho, así que es fome estudiarla, pero después es entretenido ejercerlo, o tú encontráis que es entretenida la carrera y después ejercer también? Yo encontré súper entretenida la carrera, es súper dinámica. Creo que también lo que hace entretenida la carrera es el que haces tú durante la carrera también. Entonces, creo que si tú te organizas bien, bueno, aprendí bastante, son cosas súper aplicadas, que a mí, bueno, me motiva igual, como resolver problemas de ese estilo, y también me da la flexibilidad de poder hacer otras cosas mientras estudiaba, participar en no sé, trabajos sociales, organizar cosas, y eso también vaya aplicando ahí ciertas cosas que vaya aprendiendo, que aunque no te des cuenta, las vais sacando, y eso también hace que lo disfrutes más. Pero creo que, o sea, sin duda, o sea, yo quizás soy un poco ñoño, pero yo lo voy a seguir estudiando ingeniería civil durante la carrera totalmente. Así que creo que, claro, entiendo lo que preguntáis, como que de repente dicen los abogados, puta, derecho es una lata estudiarlo para hacer los choros. Claro, y siento que ingeniería puede ser más de los otros tiros, que también he hecho estudiarlo. Sobre todo porque tratan de aplicarlo mucho, tratan de hacerlo, sobre todo los ramos más avanzados, traerlo muy al día a día, y eso al final es un poco la pega que te va a tocar al futuro, y si no te entretenís con eso, puta, si querías estudiar ingeniería en verdad o no, o si querías estudiar esa especialidad por lo menos. Ya, perfecto. Hola Vicente, tengo una pregunta. Dale nomás. Ahora, tú que estudiaste ingeniería en la Católica, he escuchado que dentro de ingeniería, en la Católica existe esto de las articulaciones, que lo conectan con arquitectura, con diseño y con medicina, creo. ¿Cómo funciona más o menos eso y cuál es la diferencia de sacar las dos carreras por separado? ¿Qué beneficio, qué contra tiene? Ya. De hecho, caché, un amigo hizo la articulación, partió ingeniería y ahora está terminando medicina. ¿Qué gracia tiene? A que partí, bueno, cuando así esta articulación, de partida no tenés que postular a la otra carrera,
¿sí? Entonces tú estás ahí, como postuláis internamente. Entonces este compadre hizo el plan común, sacó Major y Minor, que al final son 3 años, y después con esos 3 años que tenía como este certificado de ciencias de ingeniería, entró a medicina. Creo que eso a él le aportó también tener un poco esta mentalidad ingeniera, que después de su vida le puede servir bastante. Y si el compadre quiere ir por el lado más de desarrollo en medicina, de, no sé, prótesis, digamos, o equipos, cosas de ese estilo, le puede sumar bastante. Creo que por ahí puede ser choro tener este tema. Ahora, el hacerla en paralelo creo que de repente no es tan factible en algunas carreras. Esas son las que conectan al final. Porque sacar ingeniería y arquitectura al mismo tiempo son dos carreras que son súper demandantes de horas y al final tienen como esto, como que siento que a menos que tú realmente dividáis los dos y hagáis el doble de tiempo, es difícil juntarlas. Pero también creo que eso es lo principal, como hacer esta conexión como desde el ingeniero a la otra carrera puede ser interesante. Ya, sí, y una cosa más, que tengo entendido que esta articulación permite que después de haber terminado los años del plan común de ingeniería, o sea, o de todo lo que es la carrera de ingeniería, después lo que se saca de medicina o de arquitectura, el segundo título, se saca en menos tiempo, ¿no? Sí, bueno, ahí creo que te convalidan todos los electivos inicialmente, y no sé si qué otras cosas te sacan más en detalle, ahí tendría que averiguar, pero sí, de base, hay muchos ramos que tenéis que hacer por la carrera, que son, bueno, de partida son los 5 OFG que se llaman, más un sexto ramo, entonces ya tenéis esos 6 ramos que se van, porque la otra carrera ya los cumple, ¿cierto? Y imagino que también quizás haría otras simplificaciones adicionales. Ahí no tengo ese detalle. Que al final, generalmente tú tenés, bueno, en ingeniería, por ejemplo, una malla específica de ramos mínimos que tenéis que hacer y tenéis otra parte que son electivos, que podéis optar entre varios ramos. Imagino que quizás ahí te pueden hacer otra simplificación o sacar un par de ramos más. No sé bien cómo, en detalle cómo lo aplican. Ahí hay que averiguarse si interesa ese camino. Perfecto. Pero ahí en verdad es súper aplicable y yo conozco un par que lo han hecho y están felices. Creo que para él por lo menos fue una buena decisión haberlo hecho. Vicente, una pregunta más relacionada como con el campo laboral. ¿Qué cosas, como por así decirlo? Sé que en ingeniería todos los trabajos son muy distintos, son muchas áreas, pero en tu experiencia, ¿qué te sorprendió del salto de estudiante, por así decirlo, al mundo laboral? Cosas que te dificultaron o algo que no estabas tan preparado, por ejemplo. Buena pregunta. Bueno, creo que una cosa que me sorprendió al principio, después en la práctica hecho, es que en el mundo real las cosas funcionan peor. Y eso hay que acostumbrarse y ver cómo mejorarlo. Como que, pucha, hay muchas mentalidades. Que si tú en la universidad puedes estar diciendo, ok, quiero aprender lo más posible y sacar lo que más quiera, bien. Pero en la vida laboral sí hay que estar con gente que hace el mínimo, empresas que hacen el mínimo, que al final, por un lado, como que te frustra en ciertas cosas, como uno siempre, claro, ingenieros te enseñan a buscar siempre el óptimo, no sé qué, y veis que el día a día, como no lo pica en algunas cosas, también, bueno, lo que sí te toca mucho, y que a mí me tocó hacerlo por los lados, ¿cierto?, es trabajo en equipo, que al final pues, te toca trabajar siempre con gente de todos lados, cualquier, decirlo así, que tengan como antecedentes totalmente distintos, y tenías que saber llevarte bien y trabajar bien con ellos. Y eso en una universidad, claro, por último tenías un trabajo en grupo con alguien que te caía mal, y podías casi hacerlo a pesar de él, pero el día a día estás fregado, tenías que hacerlo, ¿cachai? Entonces creo que es súper importante también, cuando estés en la universidad, como le habíamos comentado, no quedarte solamente en los ramos, en esa cuestión, sino en verdad jugártela y hacer otras cosas que te motiven y aprender de otras cosas, armar proyectos, aprender de proyectos. Creo que a mí pues, eso me ayudó un montón para el día a día, incluso más que algunas cosas de ingeniería. Perfecto, gracias.
En cuanto, ¿cómo se llama? A los ramos o así, como lo usáis como después o es como que lo usáis y te sirven para formar como esta cabeza matemática y después te olvidáis y tenéis la como cabeza matemática o lo seguís aplicando en el trabajo o cómo funciona eso? Ya, creo que ahí depende bastante de por qué lado te vais. Si te vais por un lado más técnico, va a ser más aplicado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, a mí no me tocó nunca más volver a integrar, siendo que pasé los primeros 3 semestres integrando como un demonio. Entonces, creo que va mucho por el lado de formarte la cabeza y también hay ciertas cosas que hay usando, como al final uno, de repente, más que la materia en sí, tenéis nociones de cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, un ejemplo concreto, gestión de operaciones, aprendí cómo funciona en general. Y eso creo que te queda muy patente y lo seguís usando para después. Más que de repente tomar un ramo y usarlo. Claro, hay excepciones, ¿cierto? Si yo trabajo en una empresa más financiera, probablemente todo de finanzas y más voy a tener que usarlo. Y en otros temas también. Pero, digamos, por ejemplo, la parte de la malla básica, nunca más lo usaste, pero te ayuda a pensar, ¿cierto? O sea, cálculo, álgebra lineal, química, biología, nunca más lo toqué. Ahí si alguien tiene preguntas, se silencia no. Bueno, si nada más tiene, entonces, Vicente, ¿tú querías dar una, como, no sé, alguna idea personal, un cierre para la charla, viendo que ya nadie tiene más preguntas? Como alguna recomendación, porque igual salimos todos del tan cura, entonces... Sí, nada, yo creo que, mira, si quieren estudiar ingeniería civil en la Católica, o en verdad donde sea, cualquier lugar, o lo que quieran hacer en verdad, creo que en la universidad no te marca tanto. En la universidad te va a marcar mucho, quizás para la primera pega que postulís, pero ya si pensáis 5 años después de haber salido, el donde estudiaste te va a importar muy poco respecto al que hay hecho. Entonces, creo que es súper importante que se enfoquen harto ustedes también en su día a día, claro. O sea, postura tú a la que te guste, a la que más te motiva a estudiarla, y después, obvio, sacate la cresta, si te interesa, trata de aprender lo más posible, no de mecanizar cosas para cumplir, sino realmente aprender qué es lo que te queda para adelante, como si estáis cumpliendo el mínimo, a futuro ahí quedaste, como si uno vive siempre cumpliendo el mínimo, al final nunca vaya a mejorar. Lo que sí creo que es súper importante que esté donde estés, pucha, como que vayáis más allá. No te quedes solamente en la universidad, busca hacer cosas, busca aprender por otros lados, métete a proyectos sociales. Hay 1000 opciones para hacer y aprovechen bien el tiempo. Como no se queden mareados en que el primer año somos novatos, podemos cardear, sino que en verdad vean cosas que les motiven y métanse y al final eso es lo que uno más aprende. Y a futuro es lo que más te sirve también. Como pensando, probablemente si yo viera mi currículum 5 años más, claro, que estudiar en la Universidad Católica va a ser un puntito, pero va a importar mucho más, pucha, las cosas sociales que hay hecho, dónde he trabajado, cómo lo he hecho, dónde he trabajado, como que al final pensemos que, claro, la universidad es súper importante porque te va a cerrar un camino. O sea, si yo elijo ingeniería y no derecho, obviamente voy a apuntar a 2 caminos totalmente distintos, pero dentro de un mismo camino yo lo puedo ir construyendo. O sea, si estudié ingeniería civil en la Católica o en el desarrollo, va a ser quizás la partida sea un poco distinta, ¿cierto? Porque claro, quizás de la Católica puedo explorar alguna pega que yo no, o al revés, pero al final va a depender todo de cómo lo hagas tú. Creo que eso es súper importante. Como al final el one que quiere dar más del mínimo se va a notar siempre. Y si te estás con esa mentalidad siempre, puto, te va a ir bien. Así que eso en verdad. Nada, muchas gracias por la invitación. En verdad estuvo bien entretenido. Ahí comentar más o tenga más dudas, feliz que converse conmigo. Ahí le pido el número a Pedrito o a Diego y se los pasa, no hay problema. Y eso, no sé si quieren algo más para comentar. Si alguien tiene alguna otra duda, pero eso, muchísimas gracias por tu tiempo y a todos los que se metieron, porque, bueno, todo bastante entretenido y creo que sirven mucho para los cuartos que pueden estar pensando en qué estudiar. Eso, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estuvo bien entretenido, así que eso, ahí cualquier cosa me van contando nomás. Vale. Yo feliz. Estés bien. Vale, gracias Vicente, te pasaste. Muchas gracias. Vale,